Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy queremos hacer una clase diferente, una clase más teórica de conceptos, por sugerencia de algunos suscriptores y seguidores que si bien apenas están empezando en todo este tema del trading, en todo este tema del mercado, quieren como conocer un poquito más del concepto y de la metodología de Wyckoff y otras personas que de pronto tienen algunas dudas en la estructura y que de pronto quisieran como más claridad en estos conceptos y que de pronto los videos no pueden tener en los que hacemos los análisis post mercado. Entonces, en esta primera parte, la idea es hablar un poco de oferta y demanda, cómo se mueve el mercado, el movimiento de los grandes inversores, las fases del mercado según la metodología del Wyckoff, en sí qué es la metodología de Wyckoff, su estructura y la marcación de sus rangos. Y ya en una segunda parte hablaremos un poco más del movimiento o profundizaremos más del movimiento de los grandes inversores o los institucionales, las entradas y el manejo del volumen. Bueno, entonces inicialmente empezamos entonces con estos dos conceptos de oferta y demanda, que si bien algunas personas, bueno, lo han escuchado en la escuela o en la universidad o en su día a día, es importante tener estos conceptos claros porque de ahí parte todo en el trading. Entonces, el tema de oferta sabemos que es un exceso de un producto o servicio para cierto número de personas, que esto tiende a bajar el precio o a inducir a las ventas. Lo contrario es la demanda, que es ese exceso de personas interesadas en un producto o servicio, lo que tiende a subir el precio por su escasez. Es un producto que de pronto está un poco escaso, entonces lo que hace es que sube el precio. Entonces todo esto realmente tiene una conexión importante con el mercado o el trading. En el mercado también se ve y se resumen en las fases del mercado, en la metodología de Wyckoff. Tenemos, por ejemplo, en la fase de acumulación, todos los grandes inversores empiezan a comprar, inyectan una gran cantidad de capital de manera que suben el precio, compran, suben el precio, ¿cierto? En las fases tendenciales, los pequeños operadores empiezan también a comprar viendo que el precio sigue subiendo. Ya en las noticias empieza a aparecer que el precio está subiendo, que hay una buena inversión, entonces lo que hacen es que manipulan y llegan a este punto en donde estos acumuladores o estos grandes inversores se quieren deshacer de sus posiciones y empiezan a vender porque ya llegó a un nivel de precio ideal para ellos o a un buen precio y se empiezan a deshacer de sus posiciones, lo que hace que empiece a bajar el precio. Entonces, estos personas que de pronto fueron manipuladas por la información o las noticias, tomaron unas posiciones de compras en este punto y realmente el precio va a empezar a caer, entonces quedan atrapados porque realmente los que mueven el mercado son los grandes instituciones. Entonces es importante como tener todo eso claro para no entrar en ese proceso de manipulación. Entonces, bueno, el tema de la metodología de Wyckoff, eh, este señor Wyckoff, pues fue alguien que hace muchos años comenzó con todo este tema de análisis técnico o lo que nosotros conocemos ahora como análisis chartista. Él tuvo la oportunidad pues de estar con grandes operadores y comenzó a identificar, a mirar cómo se movían, cómo ellos hacían sus movimientos y empezó a recopilar toda esta información y con su experiencia, que tuvo bastante experiencia en la bolsa, empezó como a parametrizar todos estos movimientos y sacó sus propias conclusiones y su estructura. Entonces esta es la estructura típica que vemos siempre o que vemos en nuestros análisis diarios y tratamos como de verlas, de identificarlas para entrar en alguna operación. Si bien pues esta estructura no es perfecta, tiene sus variaciones, es importante pues tenerla como clara para poder entrar en unas buenas operaciones, en unas buenas posiciones. Entonces es lo que siempre vemos. Vemos un soporte, una resistencia, una sacudida, unos testeos, unos back, unos falsos rompimientos, unos rompimientos efectivos, pero realmente todo esto, ¿qué es? Pues bien, el soporte es un nivel de precio que nosotros marcamos porque es un movimiento que generan los vendedores o la oferta, pero se ven frenados por el movimiento de los compradores o de la demanda.
Entonces, como se ve frenado, el precio se gira y lo contrario pasa en la resistencia. Es este nivel de precio donde el movimiento de los compradores o de la demanda se ve frenado por el movimiento de los vendedores o de la oferta. La sacudida es ese movimiento que hacen las instituciones para ver cómo se comporta la contraparte o para darles como en un ultimátum de lo que puede pasar si ellos llevan el precio a una tendencia específica. Entonces, esa sacudida o shake que llamamos es un movimiento que se hace de salida y reingreso a ese rango. Es un movimiento de manipulación que ellos hacen para eh, revisar o chequear cómo está la contraparte y generar finalmente ese movimiento al alza o ese movimiento que ellos quieren. Se ven los testeos, estos testeos también son pruebas que hacen o verificaciones que hacen los profesionales para medir el compromiso de la contraparte y mover el precio hacia donde ellos quieren. Los back, que nosotros llamamos o que nos gusta mucho entrar, son esos movimientos ya que salen del rango y que definitivamente es el movimiento ganador de toda esta lucha entre oferta y demanda. Bueno, ya hemos visto el tema de la sacudida que se ha mencionado en varios videos, que existen cuatro diferentes formas que se ven. Está en V, en desgaste, en engaño o en doble piso. Estas estructuras que nosotros estamos viendo acá, esto es una típica estructura alcista, también está la estructura bajista. Entonces es importante, pues sería lo mismo, pero al revés. Entonces es bueno que lo tengamos pues presente. De pronto en otro video se dibujará y se hará pues como una simetría de cómo sería una estructura bajista. Como les decía, esta estructura no es perfecta, no es ideal. Hay variaciones y que es importante que identifiquemos, que inclusive no solo son estas que yo muestro ahí o que voy a mostrar, sino que hay muchas más. Pero es importante ya después de que uno tenga sus conceptos claros, pues es mucho más fácil de identificar y es mucho más fácil de analizar. Esta metodología, pues si bien es mucho más de interpretación, es importante porque tiene hasta diferentes formas de leer, diferentes perspectivas, pero si vos guardas en sí este tema de estructura, pues se va a ver reflejado en tu operativa. Entonces esa estructura no es ideal, o sea, van a haber diferentes formas de verla, van a haber falsos rompimientos, es decir, esos son unos movimientos de engaño que el mismo profesional hace para que la gente crea que pues realmente se va a ir en movimiento a la baja del mercado, pero no, realmente tuvo más fuerza esta sacudida y el movimiento se fue al alza. Entonces es bueno identificar estos falsos rompimientos para que no caigamos en esos engaños, ¿cierto? O cuál es la expectativa macro que se tiene en la estructura. Si realmente la expectativa macro con mayor fuerza es al alza, pues la expectativa mayor será al alza. Entonces, bueno, acá vemos algunas de las estructuras, tendremos soporte, resistencia, sacudidas y los back. Algunos back no los dará inmediatos, sino que habrá un retroceso al rango, un retroceso a nuestra resistencia, que es importante también o que es ideal para muchos que les gusta tomar este trade. Habrá también testeos a la zona, testeos a nuestro soporte. Estos testeos es donde el profesional prueba, en este caso los compradores, a ver cómo responden ante la demanda, ante la oferta, perdón. Habrán estos falsos rompimientos que les mencioné, que realmente ellos lo hacen para probar la contraparte. Y habrán rompimientos efectivos donde definitivamente se va en la tendencia que ellos quieren. Habrán backs que harán retrocesos a los soportes, habrán backs donde no los hacen precisamente en su soporte o en su resistencia, sino que los hacen un poquito más arriba o un poquito más abajo. Otras estructuras, habrán resistencias que se deben actualizar, que lo hemos mencionado en algunos videos, en donde realmente la resistencia viene a darse en varias oportunidades o se testea en varias oportunidades, unas más arriba, otras más abajo, pero es importante actualizar esta resistencia después de la sacudida que más fuerza tenga.
Donde tenga mayor fuerza ese movimiento, ahí se debería actualizar esa resistencia. Hay backs que los dan inclusive más arriba de la resistencia, hay unos que los dan en línea o más abajo. Falsos rompimientos, estos rompimientos efectivos que ya mencionamos. Después o antes de testear las zonas harán otros movimientos, no son tan lineales, harán otros movimientos. Entonces es importante pues como identificarlos y tener claridad de que la estructura de Wyckoff no es ideal, tiene sus variaciones. Pues bien amigos, eso es todo. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias. Espero les haya gustado esta clase un poquito más diferente. Y ya saben que estamos atentos. Que estén muy bien y hasta luego.